¿De acuerdo? Repito, el centro de gravedad es el lugar geométrico de las figuras que no siempre va a ser en el centro. En el centro va a ser solo cuando las figuras son regulares. Entonces vamos a hallar que su centro de gravedad está en el centro. Pero en una figura que no sea regular, el centro de gravedad de repente va a estar por aquí. No precisamente en el centro. Puede ser que esté por aquí. ¿Y qué es realmente el centro de gravedad? El lugar donde se concentra todo el peso de la figura. Entonces nosotros, si nosotros queremos sostener esa figura y que no se nos incline, tenemos que poner ahí en su centro de gravedad un sostén y listo. La figura se va a sostener. Pero en figuras irregulares, eso cuesta más. Eso cuesta más. Ahora, observen que en la página 239, nosotros tenemos ahí que determinar la posición del centro de gravedad del sistema formado por los 4 puntos materiales A, B, C y D distribuidos según la figura. Y lo que me están dando es un plano cartesiano con el eje X. También me están dando el eje de la Y, obviamente. A este llaman eje Y. Y nos están situando algunos puntos. Ejemplo, nos ponen el punto A y nos dicen que ahí hay una masa en el punto A. Nos ponen un punto C y nos dicen que hay otra masa. ¿Qué otra cosa nos sitúan? Ah, nos sitúan también un punto D, ¿verdad? Un punto D por aquí arriba. B y B. Un punto D ahí arriba y un punto B. Bueno, X no es ahí, sino que es aquí. Aquí, aquí es X. Y el punto B está situado acá. Que no son puntos, sino que son como bolas. Como bolas que tienen masa. Y me dicen que la masa de A, ahí en el material me dicen que es 100 gramos. Esta masa son 100 gramos. Solo voy a poner bueno, los voy a poner así. 100 gramos para A, B 200 gramos, C 150 gramos, y D 50 gramos. 50 gramos. Bueno, este es un cero. Miren. Ahí está. Y la G. Luego nos dicen que la distancia desde A a B son 30 centímetros. Aquí ve. 30 centímetros. La distancia desde D al eje Y, nos dicen que es ¿cuánto? 10 centímetros. ¿Están de acuerdo? Esa es la distancia que hay desde el eje de la Y hasta la bola D. ¿Qué más nos dicen? Que la distancia entre A y C, o la distancia desde el eje X hasta C, son 20 centímetros. 20 centímetros.
Tienen que saber leer ese dibujo que está ahí. ¿Qué más nos dicen? Solo eso es todo, ¿verdad? ¿Cierto? Hola. Sí, sí, profe. Ahora, usted me dijo ayer en el chat algunas cosas interesantes. No sé si las puede repetir para sus compañeros. ¿Qué me dijo ayer usted? ¿Cuál era la fórmula para encontrar el centro de gravedad? Acuérdese, si el Es la centro... sumatoria de todos los pesos particulares de un cuerpo. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más descubrió? Solo eso le dije, profe. ¿A dónde vio eso? En el video que puso de la tarea. Ajá. Pero esos están multiplicados ¿por qué? ¿Multiplicados por qué? Ya no me acuerdo, profe. ¿Cuál sería toda la masa de todo el sistema? ¿Cuál es la masa de todo el sistema? La masa de todo el sistema es la suma de las masas. Sumen todas esas masas. 200, 300, 450, 500. 500 gramos. ¿Están de acuerdo conmigo? Ajá. 500 gramos es la masa, la masa de todo el sistema. Entonces dice que Y, acuérdense que si buscamos nosotros el centro de gravedad es un punto. Un punto con coordenadas X, Y. Esto ya lo hemos visto nosotros. Esto es lo que vamos a buscar nosotros ahorita, ¿ves? Un punto. ¿En qué punto nosotros podríamos sostener todo ese sistema y que no se nos cayera? Imaginemos que nosotros lo que tenemos aquí es como una figura irregular. Bueno, voy a unirlo en color rojo. Imagínense que lo que tenemos nosotros es esta figura, ¿ves? Es una figura totalmente irregular, ¿la ven? Entonces, lo que andamos buscando nosotros es en qué punto de toda la figura, fíjense que la figura la conseguimos uniendo los puntos, las bolas, miren. ¿En qué lugar de la figura nosotros podríamos poner un soporte que sostenga la figura de manera anivelada? Así como cuando jugamos con la escoba y la ponemos sobre el dedo y andamos caminando con ella. Ese es el sentido que tenemos que estar pensando para esto. Entonces, Y multiplicado por el peso va a ser igual bueno, lo voy a poner aquí ¿cómo se llama? No lo voy a, no lo voy a hacer en función del peso. Lo voy a hacer en función del centro de masa. Ahí en la página 322, si ustedes lo miran, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿En cuál, profe? 300. En la página 232. ¿Qué es lo que ven ahí? Al final está que el punto X, el valor de X va a ser igual a multiplicar cada masa por su distancia. Pero si estoy hablando de X y voy a trabajar con
con la masa de D, voy a ver a D con respecto a la distancia que tenga hacia el eje de la Y. En este caso sería 50 gramos ¿por quién? ¿Qué distancia hay desde D hasta el eje de las Y? 10 centímetros. 10. Entonces, ¿qué escribo 10? 10 cm. Más, voy a la otra, la C. ¿Qué distancia tiene la masa C del eje de la Y? Ninguna, ¿va? No. Ninguna. ¿Por qué ninguna? Porque está exactamente sobre ella, entonces no tiene ninguna. Entonces diría yo 150 gramos multiplicado por quién? ¿Por quién? ¿Qué distancia hay, dijimos? Ninguna. 0. 0. Si digo ninguna es 0. Más, hacemos lo mismo con las demás. Ya hicimos con D, C, ahora miremos con A. ¿Cuál es la masa de A? 100 gramos. ¿Qué distancia tiene con el eje de la Y? 0 también. Ya no voy a poner las unidades de medida porque para ahorrar tiempo. Ahora miremos a B, 200 gramos. ¿A qué distancia está? Del eje de la Y. 30. ¿Lo ven? Sí, 30 centímetros. Más 200 por 30. Sobre, todo eso sobre, si están fijándose en el ejercicio de la 232, es la sumatoria de masas. Y esa ya la encontramos, que son 500, ¿va? 500 gramos. 500 gramos. Ahora podemos eliminar algunas cosas. Esto va a ser 0. Esto también, ¿ve? Porque es 100 por 0 y 150 por 0. Realmente lo único que nos queda es 50 por 10, ¿cuánto es? 500. Más 6.000. 200 por 30, ¿cuánto es? 6.000. 6.000 entre 500, ¿va? Sí, le falta el 0, pero en el 6.000. Ajá, hagamos esa división. ¿Qué tenemos en esa división? 6.500 entre 500. ¿Cuánto sería? 13. Ah, 13. 13, ¿estos qué serían? Centímetros. Sí. Fíjense que ya tenemos el valor de X para el punto. Ahora, hagamos lo mismo con el Y. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia con el Y? Que cada masa, fíjense que cuando andábamos buscando el X, usábamos la distancia de la masa con el otro eje, no con el X, sino que con el Y. Entonces aquí cuando estemos trabajando con Y, vamos a usar la masa, pero con la distancia hacia el eje X. Entonces, si usamos la A, ¿cuánto es el A? 100 gramos. Y ahora su distancia de esa masa, pero con el eje de las X, ¿cuánto sería? Vamos a ver la figura. ¿Cuál es la 30. distancia? ¿Ah? 30. De la hasta el X. Hasta el X es 0. Ah, 0. Ahí sí, 0. 0. Entonces, realmente, esta se va a desaparecer. ¿Ve? Más, ¿cuál es B? ¿Cuál es la masa B? ¿Cómo es la figura? La masa B, 200 gramos. 200, ¿va? También. ¿Y cuál es la distancia con respecto al eje de las X? 0. También es 0.
Más, vamos a la otra. Vamos a la C. ¿Cuánto es C? 150 es la masa. ¿Y qué distancia hay desde C hasta X? Pues, ¿Ah? Fíjense que aquí está C y aquí está X. Aquí dice que son 20 centímetros, ¿va? sí, ahí sí son 20 centímetros. Bueno, entonces vamos a usar esos 20 centímetros. Aquí, ¿ves? 20 centímetros. Más 50, que es el D. ¿Y a qué distancia está D del eje de las X? 10 centímetros. A 10 centímetros. Sí, va, a 10. Sí, A 10. Todo sobre la sumatoria de masas, que ya sabemos que son 500. Ahora, aquí hay algunas que se van a desaparecer, ¿va? Estas que son por cero desaparecen, ¿no? Solo me queda esto, que sería, ¿cuánto? 3000 más ¿cuánto? los 500. 500 aquí. Sí, Aquí nos da 3000, ¿ven? Y aquí nos da sí. 500. ¿Cuánto nos da en total entonces? 3500 sobre 500. 3500 sobre 500. Y eso nos da como resultado 7 7 ¿qué? centímetros. Centímetros. Observe, acabamos de encontrar ese centro, el centro que hace el equilibrio, que es el punto 13 para las X, 7 para Y. Si nos vamos a la figura, ¿dónde estaría 13? 13 para las X. Si desde aquí hasta aquí hay 30, hasta que habrían 15, por aquí estaría 13. ¿Eh? ¿En qué color lo hago? En blanco lo voy a hacer. Por aquí estaría 13. ¿Eh? Y en Y, ¿qué tendríamos? 7 dijimos, ¿va? Hasta aquí hay 20, ¿ve? Hasta aquí, perdón, hay 20. En Y, desde aquí hasta aquí hay 20. 7, ¿dónde sería? Por aquí sería 10, ¿ve? 7 sería por aquí, ¿ve? Observen que si nosotros unimos esta línea, ese punto donde se mantiene el equilibrio de la figura sería ese, miren. ¿Lo ven? No necesariamente está en el centro porque la figura es irregular. Número 1, la figura es irregular y los pesos en las esquinas son distintos todos. En esta esquina pesa menos, ¿ve? En esta esquina pesa más. Si se fijan, por eso es que está más alejado. Voy a ver un ejercicio del sub y baja. Miremos el sub y baja. ¿Qué pasa si aquí en el sub y baja nosotros ponemos un niño flaco y aquí ponemos un niño gordote? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde tendrá que estar el soporte de la tabla para que la tabla se mantenga nivelada? ¿Dónde va a estar? ¿Cerca del niño gordote o alejada del niño gordote? Alejado. ¿Ah? Alejado. ¿Será que va a estar alejado? Si los dos niños son iguales, estaría en el centro, ¿cierto? Sí, La tabla se mantiene nivelada. Tiene que estar más lejos, ¿verdad? sí, tiene que estar lejos.
para que se mantenga nivelada. O al contrario. Piensen, de eso está tratando ahorita el tema. Ajá. Cerca, no sé. Cerca del bordote. Si está cerca, entonces el peso del sub y baja va a estar en el del niño flaco. Bueno, Y van a estar iguales, digo yo. está así, ¿eh? Ese es el soporte del sub y baja. Y que aquí hay grama, estamos en un parque. Si los dos niños son iguales, si los dos niños son iguales, la misma masa, eso va a estar así, ¿ves? Pero para que se mantenga esto en equilibrio, y si ponemos un niño más grande, ¿hacia dónde tiene que estar el soporte? Este soporte, ¿a dónde tiene que estar? ¿Se tendrá que acercar aquí o alejarse? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Usen la imaginación. De eso se está tratando. El tema. Hola, ¿alguien tiene opiniones? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque estoy viendo acá, necesitamos ver aquí, ¿ve? ¿Por qué está, si aquí es 13, está alejado de este? Y estoy viendo que esta es la masa más grande, miren. Sí, ¿Están fijando ustedes que esta es la masa más grande? Las masas que se concentran acá son más pequeñas. tendría que alejarse, digo yo. Según esto parece que debe de estar más lejos, va. Sí, se mira más lejos. Porque desde aquí hasta aquí hay 13 y desde aquí hasta aquí hay 30. Aquí hay 17 de distancia, miren. 17 de distancia. Desde aquí hasta aquí hay 20, pero desde aquí hasta aquí hay 7. 7. Y está casi en la orillita, ¿ves? Porque esto es como un triángulo. Está casi en la orilla. Entonces, según esta figura, debería de estar más lejos. ¿Quién? Este punto de la masa mayor. Es la masa más grandota. Obviamente, todas las masas, aquí como esto no es línea recta, no se ve tan claro como en este caso. Porque esto es una sola línea, una sola barra. La cosa de alguna manera difiere, pero en su generalidad mantiene esas propiedades. Preguntas, niños. No, profe. Este tema es bien bonito, realmente. Ojo, los ejemplos que me dieron son de centro de masa. Eh, y lo hicimos en base al cálculo del centro de masa. Repito, página 239. No sé por qué razón el enunciado dice centro de gravedad. Porque inicialmente me están diciendo que para encontrar el centro de gravedad yo necesito un integral. Y las integrales son conceptos que ustedes todavía no manejan. Entonces realmente lo que acabamos de encontrar es el centro de masa de esto. Sí, profe. Hoy sí.
Si se fijan, lo hicimos con con los ejemplos de encontrar centro de masa. En el problema, en la investigación que aparece ahí, ustedes tienen, voy a dejar de